Hola, bienvenidos y bienvenidas al área de Ciencias Naturales, al espacio curricular de Física 3 aplicada, desarrollado en la Dirección Departamental de Santa Bárbara por el docente licenciado Jimmy Sagastume. El tema que veremos hoy es Principio de Arquímedes para 11º grado o segundo de BTP. Expectativas de logro. Interpretan y aplican correctamente el principio de Arquímedes. Comprender el efecto de la presión y la fuerza en los fluidos. Conocer sus expresiones de la presión hidrostática y Conocimientos previos. Ley de Pascal. En general, la ley de Pascal dice, una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Sabemos que la fórmula para la presión es ρ, o sea, densidad, gravedad por altura. La presión atmosférica a nivel del mar es 101.3 kilopascales, o sea, 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas. Libras aparece como inches en inglés. La pregunta que nos vamos a hacer en la clase es ¿por qué los barcos flotan en el mar? ¿Por qué al meterse en una tina de agua el agua se levanta y rebasa la tina? ¿Y por qué se pierden el peso los objetos cuando los levantamos dentro del agua? Recomendaciones. Estas recomendaciones son para que se le facilite el desarrollo de los ejercicios. Primero uno es tener la tabla de densidad. Esa tablita que ustedes ven ahí deben de tenerla impresa y pegada en un pedacito de cartulina. Número 2 es la tabla de conversiones métricas. Y la número 3 es tener las fichas con todas las fórmulas de la clase. Tema principio de Arquímedes. ¿Quién fue Arquímedes? Fue un antiguo matemático griego que vivió entre el año 287 y 212 a.C. Fue el primero que estudió el empuje vertical hacia arriba ejercido por los fluidos. El principio de Arquímedes está establecido como un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente o empuje hacia arriba igual al peso del fluido. Comprobó que al sumergir en agua dos masas iguales, la de oro puro y la de la corona de oro en forma de laurel, recibía más empuje la corona, que tenía por lo tanto más volumen, y de esta forma descubrió que la corona tenía más plata que oro. Arquímedes determinó que si la fuerza del objeto es mayor al empuje, entonces el objeto se va a ir al fondo, como aparece en la imagen de la izquierda, que la esfera se va hacia el fondo debido al peso que tiene. En la imagen del centro podemos ver que el peso es menor que el empuje, por eso la esfera se queda arriba flotando porque el empuje es mayor debajo de la esfera. Y en la tercera imagen que ustedes ven a la derecha, podemos observar que el peso y el empuje es igual, entonces la esfera se queda en medio del líquido. Esto lo podemos comprobar cuando sumergimos un balón en el agua, que el balón flota, y también cuando tenemos un ladrillo pesado y lo sumergimos en agua y el ladrillo pesa menos. Esto se debe a la fuerza de empuje que hace que el ladrillo se sienta más liviano. Aquí podemos determinar las fórmulas, tanto la fuerza que ejerce el objeto como el peso del objeto. Sabemos que la fórmula que nos da para el principio de Arquímedes es presión 1 es igual a presión de empuje más la densidad por la gravedad por la altura cuando es hacia abajo, y cuando es hacia arriba la presión 2 va a ser igual a la presión de empuje más la densidad gravedad por altura. La fórmula general está determinada por presión va a ser igual a densidad gravedad por volumen, o también está determinada por la masa por la gravedad. Ejemplo 1. Un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Inciso A. ¿Qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie cuando el corcho flota en el agua? Primer paso para desarrollar los ejercicios en física. El primer paso es sacar los datos. El primer dato que tenemos pues dice que el corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos. Colocamos V, volumen, 4 centímetros cúbicos, densidad, que es igual a 207 kilogramos sobre metro cúbico. Y la pregunta es, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie? Entonces el inciso A es volumen. Y como no sabemos la respuesta, ponemos un signo de interrogación. Ahora el siguiente paso es identificar y convertir unidades. En este caso aparece centímetros, hay que pasarlas centímetros cúbicos a metros cúbicos. Y una vez haciendo la conversión, pues obtenemos que es 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. El siguiente paso es interpretar el ejercicio. Vamos a hacer un pequeño dibujito para poder interpretar de una mejor manera el ejercicio. Vamos a imaginarnos que está dentro de una tina el corcho. Vamos a dibujar el corcho sumergido dentro de la tina y vamos a sacar los datos del corcho que tiene un volumen y una densidad. Vamos a sacar los datos del corcho que tiene una densidad de 207 kilogramos sobre metro cúbico. También el corcho tiene un volumen de 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Recordemos que este dato es el que convertimos de 4 centímetros cúbicos. Y la pregunta es identificar esta parte que es la que está sumergida. Entonces, ¿cuánta es la parte que está sumergida bajo la superficie del corcho? Pero tenemos que encontrar también
cuál es el peso de ese corcho. Y empezamos con la parte que dice peso es igual a F. Recordemos que el peso se representa con la letra W, que esa W viene del término inglés weight, o sea, peso es igual a fuerza y peso va a ser igual a densidad por gravedad por volumen. Ahora pues pasamos a sacar lo que es el peso. Peso es igual a densidad, que teníamos densidad 207 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entre paréntesis también lo metemos en la calculadora, ¿verdad? Multiplicamos ahí el volumen, que fue los 4 centímetros que convertimos a 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y sacamos la respuesta en la calculadora y nos va a dar 8.11 por 10 a la menos 3 newtons, porque es peso y como peso es igual a fuerza también se mide en newtons. Ustedes se fijan. Ahora pasamos a sacar lo que es el volumen, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces la fórmula que tenemos, W, densidad, gravedad por volumen, vamos a despejar para volumen y nos queda de esta manera. Volumen va a ser igual a peso entre densidad por gravedad, y esta es la fórmula que vamos a desarrollar. Sustituimos valores. Volumen va a ser igual al peso, 8.11 por 10 a la menos 3 newton, entre la densidad. Recordemos que la densidad es la densidad del agua, porque esta es la parte que está sumergida, entonces ponemos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. Desarrollamos este ejercicio en la calculadora y nos va a dar 8.28 metros cúbicos. Ahí comprobamos en la calculadora y si ustedes se fijan nos da una gran cantidad de números. Redondeamos el 5, nos daba 27, ¿verdad? Usamos 2 cifras después del punto. Eso es todo, encerramos la respuesta y ya tenemos nuestro primer ejercicio del principio de Arquímedes. Conclusiones: la densidad de masa de un objeto sumergido en un recipiente es la que actúa liberando agua por el espacio que ocupa el cuerpo en el recipiente. Esto hace que la fuerza de empuje debajo del objeto hace que pese menos. Debido a la densidad del agua del mar, los barcos flotan, ya que hay más fuerza de empuje bajo el barco. Tarea: estos son 3 ejercicios ya resueltos que le tira las respuestas de cada uno de los incisos ahí para poder desarrollarlos en casa. La bibliografía fue tomada del libro de Serway, Giancoli y Paul Tippens. Saludos jóvenes, que estén bien, muchísimas gracias.